Dios va a sellar su pueblo antes que vengan sobre la tierra pestes y esas plagas que se han reservado para el tiempo del fin. De acuerdo a lo que nos dice aquí la palabra de Dios y nos enseña, es que el pueblo de Dios no va a estar en el cielo en ese momento cuando sucedan los vientos, las plagas. Hola, mi querido amigo que me ven en estos momentos, muchas gracias por estar aquí nuevamente viendo este nuevo video. El día de hoy quiero compartir un tema que nos ayuda a entender un poco el motivo de por qué en los últimos videos he estado hablando del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es acerca del sábado. Acuérdate del sábado para santificarlo. He hablado mucho acerca de este tema y la importancia de la observancia del sábado como día de descanso, porque resulta que en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, hay una promesa muy bonita para el pueblo de Dios, y es la que encontramos en Apocalipsis 7. Nos habla acerca del sello. Entonces es por eso que el día de hoy quiero hablarles acerca del sello de Dios. Busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis 7 y leamos desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vemos aquí en la palabra de Dios en Apocalipsis una promesa especial para los siervos de Dios que estén en esta tierra en los últimos tiempos. Ya hemos hablado acerca de que estamos en los últimos tiempos y que la venida del Señor Jesús se acerca. Pero Jesús no va a venir sin que antes haya sellado a sus siervos en sus frentes, como lo promete en Apocalipsis 7. El libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, de mucha simbología, pero que nos ayuda a entender la situación en este mundo para estos últimos tiempos. Entonces, estudiar acerca de lo que nos enseña el libro de Apocalipsis es prepararnos, por así decirnos, para los acontecimientos del tiempo del fin. Aquí la palabra de Dios nos muestra cuál es uno de los acontecimientos que sucederán, y es acerca del sello de Dios. Dios va a sellar su pueblo antes que vengan sobre la tierra pestes y esas plagas que se han reservado para el tiempo del fin. Algunas personas creen que cuando las plagas y esas pestes lleguen al mundo, el pueblo de Dios ya no va a estar en esta tierra, que Jesús en ese momento ya ha venido. Ese es un tema muy bueno, sería bueno explicarlo más adelante, pero de acuerdo a lo que nos dice aquí la palabra de Dios y nos enseña, es que el pueblo de Dios no va a estar en el cielo en ese momento cuando sucedan los vientos, las plagas y todos estos desastres, sino que dice que el pueblo de Dios estará sellado, estará aquí en este mundo, pero sellado para Dios. Entonces, quiero hablarles el día de hoy es acerca de este sello. Bueno, como primera medida tenemos que entender, de acuerdo a la Biblia, cómo se conocía la autenticidad de un documento. Es decir, cómo se entendía si las leyes que el gobernante daba eran auténticas o no. Entonces, lo vamos a ver en la palabra de Dios. En Primera de Reyes 21 vemos aquí una historia muy interesante cuando el rey Acab quiere apoderarse de unas tierras de un hombre llamado Nabot. Entonces el rey Acab está entristecido porque Nabot le dice que él no le va a entregar las tierras que le heredaron sus padres, que pues le pertenece a él, y pues aunque él sea el rey, no le va a entregar esas tierras al rey. Entonces Jezabel, la esposa de Acab,
le pregunta a Acab que sí, por qué está triste, que sí que tiene. Entonces Acab le responde que él quiere esas tierras de Nabot. Por algún motivo él estaba interesado en esas tierras, pero que Nabot no quería entregarle, ni venderle, ni nada esas tierras al rey Acab. Entonces Jezabel le dijo, pero tú eres el rey de Israel, no tienes por qué andar pidiendo permiso. Déjame, yo voy a hacer una carta y pues la sello con tu anillo para que esas tierras te pertenezcan a ti. Entonces es así que el versículo 8 dice que entonces ella, Jezabel, escribió cartas en nombre del rey Acab. O sea, ella escribió las cartas, pero las cartas iban dirigidas como si las hubiera escrito el rey Acab. Dice, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que vivían en la ciudad de Nabot. Entonces vemos que ella, además de hacer la carta en nombre del rey, la selló con el anillo del rey. ¿Por qué? Porque si la carta no iba sellada, pues no se podía catalogar como si fuera una ley o un mandato del rey Acab. Vamos a ver en el versículo 11, dice, los de la ciudad, los ancianos y los principales que habitaban en ella hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo que estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Promulgaron un ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Llegaron los dos hombres perversos y se sentaron frente a él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Entonces lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Nos damos cuenta aquí que esta injusticia que se comete con Nabot se hace a raíz de una carta que Jezabel hace, pero si ella la hubiera firmado como si lo hubiera hecho ella, pues no hubieran hecho eso con Nabot. Realmente ahí la autoridad la tenía porque iba dirigida como si fuera una carta escrita por el mismo rey y además estaba sellada con el anillo del rey. Esto quiere decir que para que una ley sea auténtica, para que una ley realmente sea legal y se ejecutara, hablando en los tiempos de la Biblia, ¿sí? Tenía que estar sellado con el anillo del rey. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Esther. El capítulo 3 nos habla acerca de el rey Asuero. Tenía como mano derecha a un hombre que se llamaba Amán. Y Amán odiaba a los judíos porque Mardoqueo, el tío de Esther, no se inclinaba ante él como lo hacían el resto de las personas. Sabemos que Mardoqueo no se inclinaba porque sería contradecir uno de los mandamientos de Dios, transgredir uno de los mandamientos de Dios. Entonces, Amán, pues obviamente por rabia a Mardoqueo, viene y le dice al rey Asuero que imponga una ley contra un pueblo pequeño que se rebelaba y que no quería obedecer las leyes y las ordenanzas del rey Asuero. Entonces le dice a Amán, este pueblo hay que destruirlo, hay que exterminarlo. Entonces dice el versículo 12, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. A los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Aquí nos damos cuenta que nuevamente se hace un edicto, se hace una ley, pero que tiene que ir sellada con el anillo del rey. De eso se trata la historia del libro de Esther, todo lo que hizo Esther y Mardoqueo para que el pueblo judío no fuera exterminado en la fecha en que Amán mandó. Vemos aquí en esta historia que al final Amán termina siendo ejecutado, puesto en una horca para que muriera por conspirar en contra del pueblo de Esther. Pero mire lo que dice ahora Esther, le hace una petición al rey Asuero y le dice, te pido para que por favor esa ordenanza que Amán hizo a nombre tuyo y que fue sellada con tu anillo, que eso ya no tenga validez porque ya Amán murió, pero todavía nuestro peligro sigue.
en el mes 10 nosotros vamos a ser exterminados por esa ley. Dice Esther 8, desde el versículo 7, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien les parezca. O sea, hagan ustedes una estrategia con los judíos como más les convenga, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey. Nuevamente, la carta la iban a hacer Esther y Mardoqueo, pero iba dirigida como si la hiciera el rey Asuero. Y no solamente como si fuera dirigida por el rey Asuero, sino que tenía que ser sellada con el anillo del rey. Dice, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, yo quería compartirles estos dos ejemplos que nos muestra la palabra de Dios acerca del sello de un rey, para que podamos entender que si el sello sin ese sello, la ley que se promulga no tiene ninguna validez. Realmente la validez de esa ley la tiene es cuando se pone ese sello. Sin el sello, la autenticidad del documento o de la ley pierde vigencia. Y mientras el sello esté puesto en la ley, pues esa ley no puede ser revocada, no puede ser quitada, ni siquiera, pues en el caso del rey, aquí como lo menciona el rey Asuero, dice que no puede ser revocado, ni siquiera por el rey. También tenemos otro ejemplo como es en Babilonia, cuando a Daniel, estos hombres perversos que estaban en contra de Daniel, quisieron hacer una ley, y después cuando el rey Darío no quería que Daniel fuera echado en el foso de los leones, pero como había sido una ordenanza del rey, vemos que él quiere que eso ya no tenga validez, pero como él firmó esa ley, pues el rey no podía revocar esa ley. Entonces él tuvo que aceptar que Daniel fuera al foso de los leones. Vemos aquí que el sello en una ley, el sello del rey o del gobernante de la nación en una ley es supremamente importante. No se puede, por decir así, dictaminar una ley sin que no lleve el sello del gobernante o del rey que la ordena. Entonces, cuanto más la ley que ha dado y ha ordenado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pues la ley de Dios también tiene una firma, también tiene un sello. Ahora, para poder identificar cuál es el sello de Dios en su ley, tenemos que darnos cuenta las tres características de un sello. Y es que un sello tiene primeramente el nombre del legislador o el nombre del rey. Tiene que tener el cargo que ejerce esa persona que dictamina la ley. En este caso, por ejemplo, si era un rey, el rey, o gobernante o presidente, pero tiene que decir cuál es el cargo. Y tercero, tiene que decir cuál es la extensión del dominio. Por ejemplo, el rey de Persia, el rey de Siria, el rey de Israel, como en el caso de Acab. Entonces, el sello tiene esas tres características: el nombre, el cargo y la extensión de su dominio. Es así que el sello de Dios también tiene esas características. Es más, yo quiero ponerte un ejemplo adicional, y es como cuando vamos al médico y nos entregan la fórmula médica. Esa fórmula tiene un sello, y el sello del médico dice el nombre del médico, tiene un código, ¿sí? Unos numeritos. Entonces ese código es el registro del médico, y ese registro lo que nos indica es en qué lugar realizó sus estudios y dónde puede ejercer.
porque de pronto hay médicos que han hecho sus estudios en el exterior, pero que tienen que convalidar su título aquí en Colombia para que puedan ejercer aquí en Colombia. Entonces, si en el registro no aparece la convalidación de título de aquí de Colombia, pues ellos no pueden ejercer en Colombia. Entonces, por eso esos numeritos, ¿cierto? Ese código que aparece en los sellos de los médicos, pues es importante. Entonces aparece el nombre del médico, aparece ese número que es por decir la jurisdicción o la extensión de su dominio, que en este caso decía, puede ser en el caso de médico la extensión donde ellos pueden ejercer su profesión, pero además también dice su cargo o su profesión, si es médico internista, si es médico general, si es médico cirujano. Entonces tiene estas 3 características el sello. En una ocasión mi mamá necesitaba comprar unos medicamentos que son medicamentos controlados y pues cuando fuimos a la farmacia a comprarlos, la persona no nos los vendía porque no tenía el sello. Entonces era como si esa fórmula que nosotros teníamos no tuviera ninguna validez porque no tenía el sello del médico. Así podemos ver cuán importante es el sello. El sello en una ley, el sello en una fórmula, el sello en un documento legal, ¿sí? Cuando uno va a autenticar un documento, ¿qué es lo que le ponen? Una marquita. La marquita que se deja en la hoja, ese es el sello. Pero no solamente sello se le conoce a esa marquita que se deja en la hoja, sino que también se le conoce sello al objeto que deja la marca en la hoja. Por ejemplo, en el caso de los reyes, de lo que les acabo de explicar anteriormente, se le conocía como sello al anillo del rey, pero también a la marca que dejaba el anillo del rey. Entonces, ambas cosas se les conoce como sello, tanto el objeto con el que se pone la marca como la marca que se deja en la hoja. Entonces, vamos a continuar viendo en la palabra de Dios que el sello de Dios, ese sello del cual habla Apocalipsis, está estrechamente relacionado con la ley de Dios. Dice Isaías 8:16, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Este versículo nos enseña o nos muestra que lo que sella a los discípulos o a los siervos de Dios es la ley. O sea, lo que se sella entre los discípulos es la ley. Eso es lo que diferencia a un siervo de Dios de uno que no lo es, la ley. ¿Y cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Y es muy curioso porque la mayoría de las religiones están de acuerdo que los mandamientos de Dios se deben observar, se deben guardar. Pero también la mayoría de las religiones dice que el 4.º mandamiento de la ley de Dios ya no se debe guardar. Y ojo, vamos a ver dónde se encuentra el sello de Dios en la ley de Dios. Porque la ley de Dios la dictó y la escribió con su dedo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si Dios hizo esa ley, también tuvo que haber puesto su sello en la ley, así como lo hizo Acab, así como lo hizo Asuero. Asimismo, Dios tuvo que haber puesto su sello en la ley. Y tenemos que ver cómo Dios puso su sello en la ley. Vámonos a Éxodo 20 y vamos a encontrar los mandamientos de Dios. El versículo 3 nos dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí vemos que este primer mandamiento no contiene ni el nombre, ni el cargo, ni la extensión del dominio donde ejerce Dios. Solamente dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos hasta la 3.ª y 4.ª generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí vemos que este mandamiento sí contiene el nombre de Dios, una de las características del sello, pero no contiene ni el cargo, ni tampoco contiene cuál es su dominio o jurisdicción, donde gobierna Dios. No lo tiene. Tú me podrás decir: no, pero es que nosotros sabemos que Dios es el creador y nosotros sabemos que Dios gobierna en los cielos y la tierra. Sí, nosotros lo sabemos, pero la ley ahí, hasta ese punto, hasta ese mandamiento,
No lo ha dicho. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no habrá por inocente Jehová a quien tomare su nombre en vano. Entonces vemos en este tercer mandamiento que nuevamente se da el nombre de Dios, Jehová tu Dios, pero en ningún momento hace referencia a cuál es el cargo de Dios o cuál es la extensión de su dominio. Sin embargo, vamos al cuarto mandamiento. Y dice el cuarto mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él cosa alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Este mandamiento nos está revelando las 3 características de un sello. El nombre, dice, es reposo para Jehová tu Dios. El nombre. En 6 días hizo, ya nos está diciendo que es el creador. Y la tercera característica, el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Nos dice la extensión de su dominio, que él gobierna en los cielos y en la tierra y en todo. Entonces, el único mandamiento que contiene las 3 características de un sello es el cuarto mandamiento. Los discípulos de Dios, los siervos de Dios son sellados con su ley, pero el mandamiento que contiene y tiene las características del sello de esa ley es el cuarto mandamiento. Es de entender de por qué el enemigo ataca ese mandamiento y quiere que todo el mundo lo olvide. ¿Por qué razón? Porque si se quita el cuarto mandamiento de la ley, entonces se quita la autoridad de esa ley, se quita la autenticidad de la ley. Recordemos que el documento, si no tiene el sello, no tiene validez. Así como esa fórmula que me habían entregado a mí y que no tenía validez porque no tenía el sello del médico. Así como si Jezabel hubiera escrito las cartas pero no la hubiera sellado con el anillo del rey y no hubieran hecho lo que ella dice, porque si no era necesario el sello del rey, pues ella hubiera mandado la carta sin sellarla, hubiera dado la orden sin la necesidad de siquiera escribir el nombre del rey y sellarla con su anillo. Si no hubiera sido importante el sello en la ley, Asuero no le hubiera dado su anillo a Esther para que Esther hiciera una nueva ordenanza. Entonces vemos a la luz de la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios donde nosotros debemos buscar las referencias. No podemos buscar una explicación de la Biblia fuera de la Biblia, sino que las explicaciones de la palabra de Dios tenemos que buscarlas dentro de la palabra de Dios. Y a la luz de la palabra de Dios, para que una ley tenga validez, tiene que ser sellada. Pero que si esa ley se le quita el sello, entonces se le quita la validez. Por eso el enemigo quiere quitar el sello de Dios entre los mandamientos de Dios. Porque si quita el cuarto mandamiento, que es el mandamiento que contiene el sello de Dios, entonces está quitando la autenticidad de la ley de Dios. Ahora sí estamos comprendiendo por qué Él se ha empeñado tanto en que la mayoría de las personas olviden ese mandamiento. Pero es importante para Dios que las personas lo recuerden. Es importante para Dios que las personas tengan clara esta verdad. ¿Por qué? Porque además de que el sábado es el sello de la ley de Dios, el sábado es una señal especial entre Dios y su verdadero pueblo. Dice Ezequiel 20:20, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dice que este sábado, que el sábado es una señal o es un sello, ¿sí? Uno cree que el sello de Dios solamente se habla en Apocalipsis 7. Pero ya desde el Antiguo Testamento Dios nos está hablando acerca de una señal que hace diferencia entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. Hay una señal, hay una marca, hay un sello que diferencia al verdadero pueblo de Dios del resto. Además de reconocer a Dios como creador, el sábado también es señal de que Él es quien nos limpia, Él es el que nos santifica, Él es el que nos aparta para un uso especial. Éxodo 31:13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque serán señal entre mí y vosotros
por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Aquí nos damos cuenta que el sábado también nos confirma que es ese sello, es esa señal que nos ayuda a recordar a nosotros que Él es el que nos ha escogido, Él nos ha santificado, nos ha limpiado de toda maldad. Entonces, en Apocalipsis 7 veíamos que Dios pondrá sus sellos a sus siervos justo antes de que caigan los vientos de destrucción sobre la tierra. Dios va a sellar a su pueblo antes que caigan las plagas, antes de que caiga sobre este mundo las catástrofes más grandes. Dios va a sellar a su pueblo. No enseña la palabra de Dios que se va a llevar a su pueblo para el cielo. No, su pueblo va a estar aquí, pero va a ser un pueblo sellado para Dios. Y ojo, que el sello de Dios, dice ahí en Apocalipsis 7, que se pone en su frente, en más ningún otro lugar. ¿Y qué quiere decir que el sello de Dios se ponga en la frente? Porque en la frente es donde está nuestro lóbulo frontal, y con el lóbulo frontal es que nosotros tomamos nuestras decisiones, nuestra capacidad de raciocinio y nuestra capacidad de tomar decisiones las hacemos con nuestro lóbulo frontal, que se encuentra aquí en esta parte, en esta zona está el lóbulo frontal. Aquí es donde se guarda toda la información que nosotros tenemos, todas nuestras creencias, todos nuestros sentimientos. Entonces, que Dios ponga su sello en nuestra frente quiere decir que su sello es algo que a nosotros nos ha convencido. Y vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 14:1. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Qué es lo que tienen escrito en su frente? El nombre de Jesús y el de su padre. Y uno dice, bueno, pero entonces lo que el ángel puso en la frente, el sello de Dios, no es la ley, sino el nombre de Dios. Y déjame decirte que es que el nombre de una persona refleja su carácter. Por ejemplo, en el caso de Sansón le pusieron Sansón porque era fuerte y valiente, ese era su carácter y de ahí su nombre. En el caso de Jacob, si nos vamos a la historia de Jacob, también vemos que cuando estaban en el vientre de Jacob y su hermano Esaú, pues en ese momento no tenían nombre, pero cuando nace primero Esaú, como nació velludo, le ponen Esaú, pero cuando iba saliendo Esaú trabado del pie de Esaú ya venía Jacob y le pusieron Jacob, que significa usurpador. ¿Por qué? Porque Jacob desde el vientre de su madre quería usurpar el puesto de su hermano Esaú. Entonces aquí vemos, y pues hay otros más ejemplos en la Biblia, de que el nombre de una persona quiere reflejar su carácter, o al menos en los tiempos bíblicos. En ese tiempo no se le ponía el nombre al bebé antes de nacer, como ahora nosotros lo hacemos. Incluso le ponemos el nombre a nuestros hijos desde antes de tenerlos en el vientre. Pero en ese tiempo, primero esperaban que el bebé naciera para poder conocer su carácter y de ahí ponerles el nombre. Por eso cuando Dios escoge a Abraham, le cambia el nombre, porque Abraham significa padre de las naciones. Entonces en ese momento pues el carácter de Abraham pues ya ha cambiado. Si Apocalipsis 14:1 nos muestra que ellos tienen en su frente es el nombre de Jesús y el de su padre, realmente lo que tienen en sus frentes es el carácter de Jesús y el de su padre. Apocalipsis 14:5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vemos aquí que es una confirmación, que ellos lo que tienen en su frente realmente es el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque en sus bocas no fue hallada mentira. Y cuando dice son sin manchas, es sin mancha de pecado. Pues en la Biblia cuando se habla de mancha hace referencia al pecado. Es decir, que tienen un carácter recto, un carácter conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que tienen escrito en sus frentes el nombre de Jesús y el de su Padre. Y miren lo que nos dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús. Resulta que hay muchas personas que dicen que los mandamientos de Dios fueron abolidos porque ya hay un nuevo pacto y que el nuevo pacto echa por tierra al viejo, y lo que significa es que ya no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Pero déjame compartirte un versículo que nos muestra qué es lo que realmente es el nuevo pacto. Dice Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Ese es el sello. El nuevo pacto es que ya las leyes no estarán en piedras como lo tenía el pueblo de Israel, sino que las leyes estarán en la mente, que Él la escribirá en nuestra mente. Por eso es que dice que Él pone el sello en la frente. La característica del verdadero pueblo de Dios es aquel que guarda los mandamientos de Dios, que tienen sus mandamientos de Dios en sus mentes y actúan conforme a los mandamientos de Dios. Y al guardar los mandamientos de Dios, pues obviamente tienen el carácter de Jesús. Veamos ahora un versículo, porque algunos dicen, no, el sello de Dios no es ni el carácter de Dios, ni el nombre de Dios, ni la ley de Dios, y mucho menos el sábado, dicen algunos. Porque el sello de Dios es el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo dicen? Por este versículo que les voy a leer. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así es, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Pero recuerden que yo les había dicho al principio que el sello son dos cosas: tanto el objeto que pone la marca como la marca que queda en el papel. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros necesitamos ponerle el sello a la fórmula, lo hacemos con un objeto, con un aparatico, que es el que al utilizarlo cogemos ese aparatico y lo ponemos sobre la hoja. Y cuando lo quitamos, ese aparatico ha dejado una marca. Esa marca se le conoce sello, pero el aparatico también se le conoce como sello. Entonces, el Espíritu Santo es el agente sellador, ¿sí? Por eso ahí dice que somos sellados con su Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender y aceptar estas verdades. Si tú te rehusas a aceptar esta verdad, pues no estás dejando que el Espíritu Santo te selle, no estás dejando que el Espíritu Santo ponga esta verdad en tu mente. Yo no soy nadie para convencer, el que convence es el Espíritu Santo. Por eso es que aquí dice que somos sellados con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de toda verdad y nos enseña la verdad. El Espíritu Santo nos enseña, nos muestra la verdad, es ese instrumento. Pero ¿qué es lo que deja en nosotros? Deja en nosotros el sello de Dios. ¿Y qué es el sello? La obediencia a sus mandamientos. Y de una manera especial, la obediencia a ese cuarto mandamiento que ha sido olvidado por la mayoría. Ese cuarto mandamiento que tiene las 3 características de un sello, y que si quitamos ese mandamiento de la ley de Dios, entonces estamos quitándole la autenticidad a la ley de Dios y estamos dejando la ley de Dios sin ninguna validez. Este es el tema que quería compartir contigo el día de hoy. Espero que te haya gustado y, sobre todo, antes que gustado, espero que lo hayas podido comprender. Pídele la dirección al Espíritu Santo y que Él te pueda impresionar con esta verdad. Pídele a Él que Él te ayude a entender un poco mejor este tema, porque aunque yo trate de ser lo más clara posible para que tú puedas comprenderlo, si el Espíritu Santo no impresiona tu mente y tu corazón, no lo vas a poder comprender por completo. Consulta en la palabra de Dios y pídele a Dios su dirección para que puedas aprender mejor de este tema. Nos vemos para un próximo video, que voy a estar hablando de algo muy relacionado con esto, pero un poco contrario, y es que si Dios tiene un sello, pues el enemigo ya se ha creado una marca. Entonces, la palabra de Dios también nos habla acerca de la marca de la bestia, y en el próximo video voy a estar compartiendo acerca de este tema. Muchas gracias por quedarte hasta este momento. Que el Señor te bendiga.